Hola, Ahora, por Hola, fin. muy hola, ¿qué bien, ¿y tal? tú? Bueno, Bien. te presento un poco, ¿no? Sí. A ver, joder. Es que tengo un soporte aquí que va un poquito más. Bueno, no pasa nada. Bueno, mientras te Ahí voy está. presentando, que hoy tenemos a un invitado muy especial. Vamos, a los que no conocéis a Adrián, que es muy complicado en el mundo que vivimos, honestamente, lo veo difícil. Además de influencer, que te voy a decir que es influencer aparte, es doctor y también es parte de uno de los equipos de suplementos más grandes de España, Big, que vamos, viene aquí con el marketing. Es que esta sudadera es súper cómoda y siempre la tengo en casa. Y queríamos traerte aquí porque pensamos que no había nadie más como de Idóneo. sí, para poder contrastar, ¿no? Con estudios y también con experiencia, desmintiendo mitos sobre la suplementación y la alimentación. Perfecto. Así que si quieres, cuéntanos también un poquito sobre ti. Vale, bueno, pues me llamo Adrián Díaz Rúa. Como ha dicho Verónica, soy doctor en fisiología. Estuve trabajando en la universidad, pero bueno, mi etapa ahí terminó porque tuve la suerte de que la empresa de suplementación Big contactó conmigo allá por 2020, cuando empecé a crecer en redes sociales con el tema de, pues, de la suplementación, de las proteínas. Básicamente, yo me dedico a divulgar en materia de nutrición deportiva y suplementación. Y bueno, pues varias empresas estaban detrás mía en el sentido de contar conmigo dentro de su equipo de I+D, de diseño, de formulación, de investigación y desarrollo. ¿Va? Y bueno, pues me decidí por Big y ahí empezamos a caminar juntos de la mano. La empresa creció bastante y ahora pues es una de las más reconocidas en España. De hecho, el año pasado ganamos el título a Mejor Empresa de Suplementación y española. Y bueno, pues todo el mundo en el sentido, en el mundillo del fitness me conoce por Adrián, temas suplementos, proteínas y demás. Y bueno, pues desde que dejé la universidad me dedico principalmente pues, al tema de la formulación, a, como tú dices, ser influencer por redes sociales y a ser profesor para AudioFit. Ahora se llama Fit Generation, que es una academia de formación privada. A mí me encantaba dar clase en la universidad y dejé, digamos, la pública para estar en una empresa privada y, bueno, me siento realizado, la verdad. O sea, es algo que me gusta mucho, divulgar, enseñar y aparte, pues es la temática que más me gusta, que es la suplementación, la nutrición deportiva, el entrenamiento también me gusta mucho, la farmacología me encanta. Vamos, es que yo soy doctor en fisiología y todo lo que tenga que ver con el organismo, con el metabolismo, me flipa. Pues, Yo tengo que decir que ha habido veces, un par de veces, que he dudado en algo o me han preguntado por alguna cosa, un suplemento específico. Y digo, espérate, voy a mirar, y entro a tu Instagram a buscar a ver alguna publicación, algún reel, porque lo haces súper detallado, súper explicado y mola mucho para quien no te siga. Lo dejo ahí porque viene súper bien, lo explicas clarísimo y se nota que es información verídica. Muy Pues guay. muchísimas gracias. A ver, yo la verdad es que desde que empecé a divulgar, yo lo que hacía básicamente es lo que me hubiera gustado a mí tener cuando yo empecé en el mundo del fitness. Porque me veis bastante joven, pero tengo 27 años, cumplo 28 en nada, y yo empecé pues con 17, 18 años. Buscando, pues eso, en los foros, en las redes sociales. Al principio había muy poquita información, había mucho foro y tal, pero en redes sociales muy poquitos divulgadores de nutrición, de suplementación había. Entonces, mi idea a la hora de divulgar es, "Buah, voy a intentar dar información como me hubiera gustado a mí encontrármela, que sea sencilla, que vaya al grano, que explique el porqué, las cantidades, cómo se tienen que tomar las cosas, en qué momento, cuándo es interesante, cuándo no. Y me gusta que mis publicaciones sean eso, muy rápidas, en un minuto y medio, poder explicar un suplemento al completo. Obviamente no te voy a contar todos los detalles, claro, pero sí lo básico para que sea interesante o no interesante en tu contexto tomarlo. claro. Claro, sí. Bueno, Empiezas tú a preguntar. Hemos hecho como una mini lista de cosas que nos suelen preguntar más o que yo creo que en Ujú. este mundo hay más dudas. Y vamos a preguntarte a ver tú qué es lo que nos dices. Vale, sí. perfecto. A ver, yo tengo, si estoy mirando aquí es porque tengo el móvil y me resulta más fácil para... eh, que a lo mejor, digamos, a lo mejor alguna no es completamente mentira, ¿sabes? Es que la gente también se piensa que las cosas son blanco y negro y muchas veces no Vale, es el caso. venga. ¿Qué pasa si dejo de tomar suplementación de repente y si al cortar la suplementación de la nada me va a hacer mal al hígado o al cuerpo si hace falta tener un tipo de descanso?
Vale, a ver, tenemos que pensar que los suplementos muchas veces no dejan de ser nutrientes que nosotros estamos tomando de forma aislada. Como por ejemplo, un multivitamínico es un suplemento que tiene diferentes vitaminas. Estas vitaminas nosotros las podemos conseguir a través de la alimentación. Entonces, ¿qué pasa si dejamos de tomar un multivitamínico? Bueno, pues que no tendremos esa fuente de nutrientes. Deberíamos de compensarlo de otra manera, a través de los alimentos. De hecho, eh, hablando de los multivitamínicos, no es algo que todo el mundo necesite, es algo que hay que contextualizar. Una persona que come mucha verdura, quizás no le haga falta un multivitamínico, pero una persona que come muy mal o que come muy poquita cantidad de frutas y de verduras, pues sí que le puede ser interesante, para no caer en una deficiencia de alguna vitamina o algún mineral, tomar un suplemento multivitamínico. Entonces, eso que quede bien claro. Luego, a nivel de salud, renal, hepático y demás, ningún suplemento va a causar prejuicios a nivel de salud si se toma en las cantidades adecuadas en una persona saludable. Si hablamos de personas que están en un estado patológico, que tienen alguna enfermedad, pues posiblemente habría alguna excepción. Pero por norma general, digamos que no. O sea, no pasaría nada por empezar a tomar suplementación y no pasaría nada por dejar de tomarla, llegado a cierto momento. De hecho, la mayor parte de los suplementos, lo interesante es tomarlos para, digamos, con un objetivo, en un contexto y con un objetivo. Por ejemplo, yo me cuesta dormir o tengo una etapa de mi vida que estoy más estresado y me cuesta dormir más, pues ¿qué hago? Me tomo un suplemento para mejorar mi descanso. Pasa esa fuente de estrés, vuelvo a recuperar mi descanso, vuelvo a dormir bien, pues paro de tomar la suplementación para dormir, porque quizás ya no la necesite. Si la necesito, la tomo. Si no la necesito, no la tomo. O sea, los suplementos muchas veces se toman, bueno, se toman mal, o sea, fuera de lugar, no se toman de la forma adecuada o no se toma en la dosis adecuada. Por eso hay el mito de que los suplementos no funcionan. No, no es que no funcionen. La mayor parte de los suplementos o una gran parte de los suplementos sí funcionan. Lo que pasa es que no se toman cuando se tienen que tomar, no se toman en la cantidad en la que se tiene que tomar y no se toman en el contexto en el cual son útiles. Si yo, por ejemplo, quiero irme a la cama, quiero descansar mejor, de nada me sirve o puede ser contraproducente que me tome una pastilla de cafeína antes de irme a dormir. No tiene sentido. Y al revés, si yo quiero irme a entrenar, quiero estar despierto, quiero estar activado, quiero reducir mi fatiga durante el entrenamiento, no me voy a meter ahí una pastilla de melatonina que me va a hacer que esté más cansado, más relajado, o sea, para que es un suplemento que se toma para dormir. Entonces, hay que saber cuándo, en qué momento hay que tomar qué suplemento y si nos puede venir bien o no. Y además, muchísimas personas tienen falsas creencias o falsas expectativas en el sentido del efecto que le va a hacer un suplemento. Todos sabemos que la creatina es un suplemento que te puede ayudar a ganar masa muscular y a mejorar tu rendimiento deportivo. Pero hay gente que piensa que la creatina es un esteroide, la creatina te pone súper fuerte, la creatina en 3 semanas vas a ganar 1 kilo de masa muscular y eso no es así. Al igual que eso no ocurre con la proteína, pues muchas veces lo que ocurre son falsas expectativas con los suplementos. ¿Tienen efectos? Sí. ¿Cuánto? Pues el efecto es pequeño. O sea, ¿se puede notar? Pues se puede notar, pero no va a cambiar una Claro, barbaridad tu composición corporal, tu rendimiento, etcétera. claro. Ahí has tocado en Claro. algo que yo tenía en mente preguntarte, pero al final luego no sé. Pero voy a preguntarte de todas maneras, porque seguro que lo has escuchado alguna vez, que la creatina te hace quedar calvo. Sí, muchas veces. Muchas veces. Yo creo que este es un mito, bueno, ya lo aclaro que es un mito. Y esto todo sale de un solo estudio en el cual pues le dieron creatina a jugadores de rugby y al acabar el estudio le hicieron un análisis de sangre. ¿Y qué ocurrió? Que vieron que el grupo de personas que jugaban al rugby que tomaban creatina tenían los niveles de DHT, que es una hormona derivada de la testosterona, elevados. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tenemos, bueno, digamos que la alopecia, la calvicie, se asocia a estados en los cuales existe una elevación muy grande de la DHT. Esta DHT, esta hormona, se une al folículo piloso del pelo y esto hace que se caiga con más facilidad. Entonces, por esa pequeña elevación que no se sabe por qué, porque nunca se ha replicado en ningún otro estudio, que la creatina, digamos, creó, o digamos, el grupo que tomó creatina por X o por Y tenía la DHT más elevada, por eso nació el mito de que la creatina te deja calvo. Ah, anda.
Y lo otro que cree mucha gente que se dice que la creatina retiene líquidos, que te hace retener líquidos. Eso, a ver, los voy a explicar de forma sencilla. La creatina sí que es cierto que aumenta la captación, digamos, de agua de forma intramuscular, es decir, dentro de las células, dentro del tejido muscular. Y esto se podría decir que ocurre siempre, depende. Digamos que la creatina es una molécula que nosotros mismos sintetizamos. Todos los seres humanos tenemos creatina. Si no tuviéramos creatina, nos moriríamos, porque es, digamos, lo que produce el ATP, la energía, la moneda de intercambio energético. Vale, la fosfocreatina, por así decirlo. Entonces, todo el mundo tiene una capacidad de síntesis de creatina, de producir creatina, y todo el mundo tiene una capacidad de almacenar creatina. Entonces, seguro que habéis escuchado alguna vez, a mí la creatina no me funciona, o a mí la creatina sí me funciona. Respondedores y no respondedores a la creatina. Bueno, pues esto tiene una explicación muy simple. Hay personas que tienen una gran capacidad de almacenamiento de creatina, pero tienen una pequeña capacidad de síntesis de creatina, de creación de creatina. Entonces, ¿qué ocurre? Que sus reservas, por mucho que cree creatina, pues van a estar al 50, 60, 70%. Entonces, esas personas, cuando toman creatina, cuando se suplementan, pueden aumentar y llenar sus depósitos de creatina. Entonces, esa persona, ¿qué va a ocurrir con ella? Pues que al aumentar sus depósitos de creatina al máximo, por así decirlo, va a retener más agua de forma intramuscular, va a aumentar más de peso. Por eso hay personas que dicen, no, es que yo tomo creatina y gano 1 kilo de peso en unos días o 2 kilos de peso en una semana. Es cierto, puede ocurrir. Si tú sintetizas poca creatina y tienes gran capacidad de almacenamiento de creatina, pues sí que es cierto que puedes ganar peso. 1 kilo, 1,5 kilos, hasta 2 kilos incluso, porque esa creatina va a, digamos, a retener agua, va a guardarse agua dentro del músculo y por eso se ve también más grande, más bombeado el músculo. No se ve peor, al revés, se vería mejor, más bombeado. Sin embargo, hay otras personas que sintetizan creatina de forma normal y tienen una capacidad limitada de almacenamiento. Entonces, una persona que sintetiza mucho y tiene un almacenamiento pequeño, por mucho que tome creatina, no va a poder almacenar más, no va a poder guardar más. Esa creatina lo que va a hacer es básicamente expulsarla a través de la orina. Entonces, a esa persona tomar creatina no le va a aportar beneficios, no va a aumentar de peso corporal, no va a sentir nada por tomar creatina. Entonces, ya cada uno debe valorar si pues le ayuda o no le ayuda el hecho de consumir creatina. Que todo el mundo en este sector, del sector del fitness, tomamos creatina para mejorar nuestro rendimiento, ganar masa muscular, etc. Pero, sin embargo, la creatina es un suplemento muy útil a nivel de salud, porque tiene un mogollón de estudios, pero de todo tipo. De todo lo que te puedes ocurrir tiene estudios. Por ejemplo, a nivel de concentración, de memoria, de aprendizaje, la creatina está en todas las células prácticamente de nuestro cuerpo. Entonces, no solo se acumula en el tejido muscular, sino que también a nivel cerebral es muy importante que haya creatina. Entonces, por ejemplo, a nivel eso, de concentración, de memoria, a nivel de depresión, también hay estudios que la creatina disminuye la probabilidad de tener depresión. A nivel, por ejemplo, de enfermedades neurodegenerativas, de Parkinson, Alzheimer, todas estas cosas que dices tú, bueno, sí, ahora con 20 años no me preocupa, pero sin embargo, en personas mayores, la creatina es un suplemento que es muy, muy interesante, incluso más que para nosotros, porque con el paso de los años, pues todo se ralentiza y la síntesis de creatina, pues también se ve afectada. Y además, como la creatina nos puede ayudar a ser un poco más fuertes, a rendir un poquito más en el gimnasio, a hacer más actividad física, una persona sedentaria, bueno, una persona con la edad que a veces se vuelve más sedentaria y esto va a repercutir en la calidad de vida y también en la esperanza de vida. Anda, mira. Mira, clase, estamos llevando una clase aquí, Sara. Sí, le voy a Apunta. poner creatina a mi abuelo en el zumo para que tome. Hay suplementos de farmacia, no me acuerdo ahora el nombre, pero tienen, bueno, aparte de los batidos de proteína que son bastante malos, los de farmacia hay que decirlo, porque llevan azúcar añadido, llevan grasas vegetales añadidas, pues hay unos suplementos que llevan creatina y llevan HMB. El HMB es otro suplemento que es un metabolito de la leucina, que es un aminoácido, digamos, el aminoácido más importante para ganar masa muscular, por así decirlo. Pues el HMB ha demostrado que es muy interesante en personas novatas, por ejemplo, cuando empiezan a entrenar, y en personas ancianas, por el hecho de que evita la pérdida de masa muscular. Es el aminoácido, por así decirlo, más anticatabólico, es decir, que frena la degradación proteica. Y en personas ancianas incluso se ha visto
en varios estudios que puede ayudar a ganar masa muscular en personas ancianas. Por eso muchas veces se combina creatina con HMB y se venden, bueno, es que ahora mismo el nombre no me acuerdo, pero hay hasta una patente de HMB con creatina para que se vende en las farmacias para personas ancianas. Anda, mira. Esas Más pueden... valioso de lo que pensábamos. Sí. Ajá, Sí, bastante ese bien. es el suplemento más básico y más fundamental que todo el mundo entonces tiene que tomar, ¿no? Independientemente de si entrenan o si no, viene bien. Es, digamos, yo siempre digo que es el suplemento más versátil y que más utilidad tiene en la mayor parte de los contextos. No digo que sea obligatorio en absoluto, pero que en más contextos, en más casos, puede ayudar, ya sea por un lado, a nivel de salud, o ya sea a nivel de composición corporal o rendimiento deportivo. Claro. Y tú otra pregunta que te lanzo que se me ha ocurrido porque has mencionado, hay gente que la toma de preentreno, durante, después, luego hay gente que dice que hay que ingerir la creatina con un hidrato de carbono porque si no, no se absorbe bien. ¿Tú al respecto de todo esto, qué opinas? Vale, pues mira, salió el año pasado, en 2022, una revisión sistemática. Bueno, una revisión sistemática es un estudio en el cual analiza otros estudios y saca unas conclusiones. Digamos que es el mayor grado de evidencia científica que hay. Y, de hecho, el que escribió el artículo lo sigo por Instagram, que es un Dr. Forbes, es un crack, es un máquina, porque, bueno, las redes sociales tienen cosas buenas que, por ejemplo, investigadores se crean redes sociales y divulgan a través también de Instagram, aparte de publicar en revistas científicas. Y en este estudio lo que recomendaba, lo que en función de toda la evidencia científica que hay, es que lo más importante es tomar la creatina todos los días, porque la creatina funciona por saturación, por acumulación. Nosotros almacenamos la creatina a nivel muscular, en forma de creatina muscular, bueno, y luego es utilizada por nuestro cuerpo, uniéndose a un átomo de fósforo, formando la fosfocreatina, y eso es lo que sirve como moneda de intercambio energético. Bien, Ujú. entonces lo más importante es tomarla todos los días. Sin más, podemos tomarla de por vida, tomarla durante 6 meses, durante un año, cuanto el tiempo que queramos. Es segura siempre y cuando se tome en las dosis adecuadas, que es 1 gramo por cada 10 kilogramos de peso corporal. Entre 0,07 y 0,1 gramos por kilogramo de peso corporal, que viene a ser prácticamente, si pesas 50 kilos, pues 5 gramos al día. Y te olvidas, y ya estaría. Pero lo que nos dicen en esta revisión sistemática es que sí que es cierto que nos podemos beneficiar ligeramente de tomar la creatina cerca del entrenamiento, ya sea pre, intra o post. ¿Y esto por qué? Bueno, pues lo explican básicamente que cuando nosotros entrenamos, el hecho de la contracción muscular, aumentar la vasodilatación, aumentar, pues, digamos que lo que viene siendo el entorno metabólico, esta mayor oxigenación del tejido muscular, que el corazón bombea más sangre, esta mayor sensibilidad a los nutrientes, lo que viene siendo, pues eso, que el cuerpo está más receptivo a los nutrientes. Pues esto lo que hace es aumentar la capacidad de asimilación y de retención de creatina. Entonces, por esta razón, pues puede ser más interesante, antes que tomártela en ayunas por la mañana o antes de acostarte, tomártela cerca del entrenamiento, ya sea pre, ya sea durante o sea post. Entre las 2 horas antes entre los 30 minutos antes y las 2 horas post es cuando, digamos, el momento ideal para tomar la creatina. Y también recomiendan tomarlo con algo de comida, por el hecho de que, lo que comentó Sara, cuando nosotros ingerimos comida, generalmente, no toda, porque obviamente las grasas elevan menos la insulina que lo que hace que la proteína o que los carbohidratos, pues que haya un pequeño pico de insulina, sí que es cierto que favorece la entrada de nutrientes dentro Mm. de células. Y por esa razón, digamos que si queremos hacerlo perfecto, sacar, digamos, el máximo provecho a la toma de creatina, pues sería entre 30 minutos antes y 2 horas después del entrenamiento, junto con una comida. Y eso sería, digamos, perfecto. No se puede, digamos, tomar la creatina de mejor forma, pero no es necesario tomar, pues eso, un carbohidrato para que la creatina se absorba. No, si no tomamos nada, prácticamente se va a asimilar el 95% de la creatina que nosotros ingiramos. Pero bueno, sí que es cierto que nos podemos beneficiar eso tanto del entrenamiento como de juntarlo con una comida. Todo claro. Sí. A ver, esta pregunta es un tema un poco
más de la alimentación y menos de la suplementación. Ujú. Porque creo que es algo que se ha escuchado durante mucho tiempo y de una manera u otra se ha quedado, creo que más que todo en la cabeza de nuestros padres. Sí. Y se repite mucho, que es el tema del huevo, ¿no? El Mm. huevo, que no se puede tomar mucho huevo, que el huevo te sube colesterol. Y ves a Arnold Schwarzenegger tomándose 30 huevos, no sé cuántas claras y... Vale, lo que ocurre aquí es que muchas veces en nuestra sociedad tenemos miedo de ciertas cosas que podría tener sentido tenerle respeto, pero muchas veces existe una doble vara de medir, como que no le tenemos miedo a otras cosas. Es decir, en este caso es el huevo, como en otros momentos fue a la mantequilla, en otros momentos pues ha sido al azúcar, y aquí lo que falla siempre es el contexto. Es decir, una persona que tiene buena salud, que es una persona deportista, es una persona que tiene su colesterol en rango, quizás no lo tenga ningún problema por consumir algún huevo diariamente, no va a tener ningún problema. Y, por ejemplo, si tú me hablas de una persona que come muy mal, que come pizzas, hamburguesas, come generalmente muy mal, con poca cantidad de verduras, mucha comida procesada, el hecho de que quite cualquiera de esas comidas, donuts, hamburguesas, pizzas, e introduzca unos huevos con, yo qué sé, pues con unas verduras, con unas patatas asadas o lo que sea, va a mejorar su salud, incluso puede disminuir su colesterol. Pero también es cierto que es que lo que pasa con los alimentos es que se demonizan mucho y hay que siempre, para poder hablar de un alimento, hay que compararlo con otro. ¿Por qué? Porque los estudios, para evaluar el efecto de los alimentos, lo que hacen es siempre comparar un alimento con otro. Entonces, un huevo es más saludable que un donut. Un huevo es más saludable que una pizza. Un huevo es más saludable que una hamburguesa. Pero, por ejemplo, a nivel de salud, un huevo no es más saludable que, vamos a poner un ejemplo, pescado blanco. Un huevo no es más saludable que verduras. Un huevo no es más saludable que fruta. Un huevo no es más saludable que cereales integrales. ¿Los huevos elevan el colesterol, sí o no? Pues la verdad es que depende. Si tú, por ejemplo, nunca comes huevos y empiezas a comer huevos, tu colesterol probablemente se eleve. Probablemente, porque tú vienes de comer una ingesta de colesterol dietético baja. Entonces, a medida que tú aumentas tu colesterol dietético, también aumentas tu colesterol plasmático. ¿Qué pasa? Que si yo como 3 huevos al día, todos los días de mi vida, y ahora paso a comerme 4, casi no va a variar nada mis niveles de colesterol. Incluso se puede ver más afectado por si hago mucho o poco ejercicio cardiovascular, en plan, si entreno mucho, si mantengo un estilo de vida saludable, si me voy a dormir y duermo mis 8 horas diarias, si tengo buenos hábitos. Eso también afecta a los niveles de colesterol. Entonces, ¿los huevos elevan el colesterol? Se podría decir que sí, pero depende de la dieta que tú estés llevando y depende de lo que sustituyas al introducir el huevo. Si tú, por Ujú. ejemplo, vas a cambiar una hamburguesa por un huevo, probablemente bajes el colesterol comiendo huevos. Pero si tú vas a cambiar una ensalada con lechuga, tomate, espárragos y por un par de huevos, pues probablemente tu colesterol se vaya a ver aumentado. Entonces, aquí, como siempre, hace falta contextualizar porque no me parece un mal alimento, pero, y más en la sociedad en la que vivimos, que tanto lo vemos, que la gente come bastante, bastante mal, pero yo qué sé, a una persona que tiene malos hábitos, me parece buena idea cambiar cualquier comida procesada por huevos, pero lo que le diría es come un poco más de fruta, un poco más de verdura, que te va no solo a mejorar tu composición corporal, sino a ayudarte a nivel de salud. Es un poco relativo. Sí, exacto, es muy relativo. Que hay mucha gente que tiene miedo a pasarse con la proteína, no solo de la proteína en suplementos, sino los gramos de proteína diarios, ¿no? O sea, ¿tú cuál consideras que es el rango perfecto para una persona deportista? Ya sabemos que depende también de muchos factores, de si es principalmente hombre, mujer, el peso y demás, pero más o menos esto es peligroso ingerir más proteína de la que toca y es menos saludable ingerir proteínas de suplementación que de alimentos. Vale, muy buena pregunta. De hecho, aparte, bueno, lo comentaré en un post más adelante porque me parece que es un tema muy interesante. A ver, el tema de la proteína es muy sencillo. En personas saludables que no tienen ninguna patología,
el consumo de proteína a largo plazo es saludable incluso y está estudiado incluso a dosis superiores a 3 gramos por kilogramo de peso corporal. Incluso hasta 4,4 hay algunos estudios. ¿Qué ocurre? ¿Tiene sentido o es beneficioso tomar tanta proteína? Probablemente no. Probablemente con menos sea suficiente. Hay que diferenciar si somos, bueno, hombres y mujeres. Sí que es cierto que tenemos unos requerimientos parecidos. Las mujeres un poquito menos, no por el peso, sino porque las mujeres sois más eficientes, digamos, metabólicamente. Utilizáis más grasa como combustible energético y, digamos, que catabolizáis menos, degradáis menos proteína. Sí. Entonces, en ese sentido, sí que es cierto que un poco menos de proteína puede comer una mujer. Luego, ¿cuánto es la cantidad óptima de proteína? Pues a ver, aquí habría que diferenciar. Si nosotros, por ejemplo, queremos ganar masa muscular, podemos consumir menos proteína que si queremos perder grasa. ¿Por qué? Pues porque en una etapa de definición, digamos que vamos a degradar más proteína. Entonces, el hecho de degradar más proteína lo debemos de compensar aumentando la cantidad de proteína de la dieta. Si nosotros veníamos consumiendo 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, que es una cantidad bastante normal en este sector, pues en definición lo que no debemos hacer es tomar menos, debemos tomar más, porque entonces digamos que es el momento perfecto para perder masa muscular. Siempre, digamos, en definición más que en volumen. ¿Cuánta cantidad? Pues a ver, va a depender, en primer lugar, de el nivel que tengamos. Una persona, esto puede ir un poco en contra de lo que la gente cree, pero cuanto menos nivel tenemos, más degradación proteica hay. Necesitas. Va a degradar más proteína porque es menos eficiente energéticamente. Entonces, una persona novata puede aprovecharse de consumir más proteína que una persona avanzada. A mayor tiempo que nosotros llevamos entrenando, menos degradación proteica vamos a generar. Y de hecho, una persona novata va a progresar más al principio que una persona que lleve años entrenando. Y esto se debe a que eleva mucho más la síntesis proteica, la recuperación muscular, por así decirlo, y lo eleva durante más tiempo. Es decir, una persona novata entrena 3 días a la semana y progresa una barbaridad. Incluso la síntesis proteica, digamos que se eleva hasta 72 horas, o sea, 3 días después de haber entrenado. Ahí su cuerpo sigue recuperándose de forma más rápida que si no hubiera entrenado. Y sin embargo, una persona que lleve muchos años entrenando, la síntesis proteica tras el entrenamiento puede durar elevada pues 16, 24 horas tan solo. Entonces, por eso es importante a medida que avanza nuestro nivel, queremos más masa muscular y llevamos más años entrenando, digamos, tener más frecuencia de entrenamiento para elevar más veces la síntesis proteica y poder ganar masa muscular y recuperarnos. No. Entonces, ¿cuánta proteína? Ese es el tema. Pues la evidencia científica más reciente del año pasado, de hecho, que también vuelve a ser una revisión sistemática de muchos estudios, en personas deportistas, digamos que establece como punto de corte 1,5 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, algo que es bastante bajo. ¿Qué pasa? Que esto tiene un intervalo de confianza. Entonces, el intervalo de confianza quiere decir que tanto por debajo como por encima puede ser lo correcto. Entonces, podemos llegar incluso a 2,2 gramos de proteína, que esto está, por así decirlo, avalado por la ciencia. Vale, ¿qué ocurre? Como sabemos que la proteína es un macronutriente que no supone un riesgo para la salud y sabemos que hasta 2,2 incluso gramos de proteína puede ser interesante de cara a ganar masa muscular o evitar la pérdida de masa muscular, pues suena, por así decirlo, buena opción el hecho de consumir pues, cerca de ese rango de proteína, entre 2 y 2,2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. Hay algunos estudios que incluso consumiendo más proteína ganan más masa muscular, un poquito más de masa muscular. Incluso algunos estudios se ve que consumiendo más cantidad de proteína, 3,3 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal, se gana a lo mejor la misma cantidad de masa muscular, pero se pierde grasa. ¿Y esto por qué es? Porque la proteína es el macronutriente con mayor efecto termogénico. Esto quiere decir que para poder asimilar y metabolizar la proteína, en torno a un 25 o un 27% de las calorías que aporta, lo utilizaremos para digerir esa proteína y asimilarla. Entonces, mi recomendación de forma general, ya que nos vamos a beneficiar o nos podemos beneficiar sin riesgo de un consumo un poco más elevado de proteína, aproximadamente 2,2 gramos de proteína, sería tenerla
pues cerca de esos 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal. ¿Qué ocurre? Que si nosotros venimos comiendo 2 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal y nos metemos en definición, tenemos que aumentarlo un poco para no perder masa muscular, porque nuestro cuerpo está acostumbrado a ese nivel de catabolismo. Y por otro lado, algunos estudios, pues eso, nos indican que dosis superiores pueden ser beneficiosas a nivel de composición corporal, es decir, a nivel de ganar menos grasa o perder grasa incluso cuando se toma más proteína. Y puesto que en un contexto de una persona saludable, pues no hay ningún riesgo, mi recomendación en muchos casos es entre 2 y 3 gramos de proteína. En el 95% de los casos va a ser un rango pues bastante aceptable. También hay que contextualizar que en el mundo del culturismo, por ejemplo, se utilizan ayudas exógenas y esto lo que hace es aumentar la capacidad de síntesis proteica de nuestro cuerpo, lo cual hace que nos podamos aprovechar de rangos más altos de proteína o del rango superior de proteína. 3, 3,3, por encima de 3,3 yo ya no le veo ningún beneficio. Yo sé que hay muchos preparadores que pautan por encima de esa cantidad. Me da igual, no pasa nada. Pero pueden tener su opinión, cada uno es libre de tener su opinión. Yo tengo una opinión basada en ciencia y ellos tienen una opinión basada en experiencia. No hay ningún problema. Yo, si queréis saber mi opinión, os la he dado en base a todo lo que yo llevo aprendido. Pero bueno, yo me muevo todo el año cerca de 3 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal y llevo años así y mi salud de momento está bien. Muy bien. Esta es un poco más, yo diría que enfocada ya a tema de culturismo, a cosas más serias y un poquito más tabú, ¿no? Sí. Tema de, se dice mucho que los SARMs no funcionan, que no hay evidencias científicas, mucha gente no, de cara a una preparación no los tiene en cuenta precisamente por esto. Y te queríamos preguntar a ti, a ver qué nos puedes contar sobre esto. Bueno, pues mira, los ARMS, los ARMS son un grupo de sustancias que, como dicen sus siglas, son moduladores selectivos del receptor androgénico. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que son un grupo de sustancias que se unen de forma selectiva a los receptores androgénicos, que es unos receptores que están en todas las células de nuestro cuerpo, pero los ARMS lo que hacen es unirse de forma selectiva solo a los del tejido muscular. Y esto lo digo entre comillas. ¿Por qué? Porque este grupo de sustancias, que hay bastantes, la verdad, se diseñaron pues, para que sean lo más selectivos posibles, que afectaran pues, al tejido muscular de forma lo más precisa. ¿Qué ocurre? Que superada cierta dosis, todos los ARMS dejan de ser selectivos y entonces empiezan a unirse a los receptores de otros tejidos. Y esto es lo que produce la virilización, la androgenización, lo que se conoce en el culturismo como la androgenización. Entonces, ¿funcionan los ARMS? Inevitablemente sí, inevitablemente porque se definen como sustancias que se unen al receptor androgénico. Si no se unieran al receptor androgénico, no funcionarían. También muchas personas piensan que los SARMs, pues eso, no virilizan. Y por el simple hecho de unirse al receptor androgénico, pueden virilizar si se unen al receptor androgénico de otros tejidos. Entonces, claro que funcionan por el hecho de que es un grupo de sustancias que se llama así porque se une al receptor androgénico. Y el hecho de que se una al receptor androgénico es lo que después hace que se incremente esta síntesis proteica y esta síntesis proteica al final no deja de ser la acumulación de proteína en forma de tejido muscular y es lo que nosotros llamamos hipertrofia, ganancia de masa muscular. Entonces, ¿funcionan? Sí. ¿Qué ocurre? Muchos de ellos no están estudiados en humanos, muchos de ellos, no todos. Hay estudios en humanos de al menos 3. Y incluso el más conocido, Ostarine, pues ya ha avanzado y hay muchos estudios en humanos, o sea, hay unos cuantos estudios en humanos, tanto en hombres como en mujeres, y ya hay estudios en fase 2. O sea, es una sustancia que, a ver, yo sinceramente dudo que se llegue a probar, pero está la posibilidad de que sí se apruebe. ¿Por qué? Pues porque hasta cierta dosis es bastante seguro, aunque sí que tiene efectos secundarios, algunos efectos secundarios, pues es un fármaco, una sustancia que es bastante segura y bastante efectiva, porque hace su función. Todos los suplementos y todos los fármacos, que al final no dejan de ser sustancias que pueden
ser perjudiciales para la salud o pueden ser peligrosas si se usan mal o se toma más cantidad de la debida. Todo el mundo se puede matar suplementándose con cafeína. Si tomas mucha cafeína te puede dar un infarto. Y todo el mundo puede matarse tomándose 2 paracetamoles o 2 paracetamoles, no, pero se tomas 4 paracetamoles y también te vas al nicho, como te los tomes juntos. Entonces, digamos que todo funciona igual. Solo existe un cuerpo, solo existe una biología, una fisiología, y al final cada sustancia actúa en un receptor, actúa por una vía y al final lo que produce es una respuesta a nivel orgánico. Entonces, los SARMs tienen efecto. ¿Tienen efectos secundarios? Sí. ¿Pueden ser virilizantes? También. Pero lo que, digamos, los hace más interesantes respecto a los esteroides es que hasta cierta dosis son selectivos en el tejido muscular. Y esto los hace especialmente útiles en el culturismo femenino. Porque el hecho de que solo se una al tejido muscular va a hacer que puedan aumentar la ganancia de masa muscular, puedan mejorar esa recuperación y esa síntesis de proteínas sin sufrir efectos secundarios a nivel de virilización, que todos los esteroides, en mayor o menor medida, lo producen. Sin embargo, los SARMs, algunos de ellos, hasta en mayor o menor medida, pues son selectivos y por lo tanto no producirían virilización. Muy bien. Muy bien. Sí, Dato lo que yo creía, importante. o sea, sí, mucha gente me lo había comentado y tal, y yo quería informarme antes de hablar porque es algo más complicado, ¿no? Y más tedioso de tal, y ahora que lo has explicado tú, está bastante claro. Es que lo que pasa es que mucha gente, los ARMS, lo que hace es usarlos como si fueran, bueno, hay dos bandos. Hay el bando que los usa como si fueran chucherías, como si fuera un suplemento más, y hay el bando de que los usa como si fuera pues esteroides y tomo mucha cantidad. Entonces, si tú tomas mucha cantidad de un SARM y pierdes el único o el principal beneficio que tiene respecto a los esteroides, que es esa selectividad, pues para eso no te chasques con SARMs. O sea, usa Claro, esteroides, si quieres joder, jódete Claro. bien y consigue más efectos, pero si tú quieres claro. utilizar SARMs, úsalos bien. Y otra pregunta que, a ver, no va a esa línea, pero mucha gente cree que va a esta línea. Y, a ver, yo creo que ese producto lo ha hecho tú, creo. Sí, La, vale, ya sé por dónde. la Disterona. X-Terona. Que mucha gente dice que es un anabólico. Sí, a ver, la disterona, o sea, anabólico, por definición, es cualquier cosa que nos ayude a ganar masa muscular, a generar anabolismo. Que el anabolismo, por definición, es la creación de algo. En nuestro organismo, el anabolismo es el crecimiento. Vale, entonces, como nosotros queremos crecimiento muscular, pues buscamos aumento de la síntesis proteica. Entonces, la testosterona se podría considerar un anabólico. Sí, aumenta el crecimiento muscular. ¿Por qué vía? Por una vía diferente a la del resto de los esteroides anabólicos androgénicos. ¿Por qué? Pues porque la testosterona en realidad es un esteroide. Tiene la forma, entre comillas, la molécula de un esteroide. Lo que pasa es que, a diferencia de los ARMS, no se une al receptor androgénico. A diferencia de los esteroides, no se une solo al receptor androgénico, se une al receptor estrogénico. Concretamente a una porción que se llama la subunidad beta del receptor estrogénico. Entonces, cuando se une ahí, lo que hace es incrementar la síntesis proteica. Entonces hace que nuestro cuerpo pues, empiece a sintetizar nuevas proteínas. ¿Qué pasa? Que la magnitud del efecto es menor a la de los SARMs. La magnitud del efecto es menor a la de los esteroides. Pero tiene efecto, es como la creatina. ¿La creatina nos puede ayudar a ganar masa muscular? Sí, pero ¿en qué medida? Hay que ser conscientes de que sí, nos va a ayudar a ganar más masa muscular que otro suplemento, pero nos va a ayudar en menor medida que un esteroide o un anabólico. Lo positivo, que la testosterona, por ejemplo, no tiene efectos secundarios, incluso lo que tiene son muchos efectos beneficiosos a nivel de salud, como por ejemplo a nivel cardiometabólico, por así decirlo, a nivel de cardiovascular. Es decir, mejora el perfil lipídico, disminuye el riesgo de sufrir accidentes cardiovasculares. Es un adaptógeno también, o sea, ayuda a nuestro cuerpo a reducir el estrés, como lo haría otros suplementos famosos como la ashwagandha o la rodiola, es decir, nos hace más fuertes frente a un estrés, es un potente adaptógeno. Bueno, lo último que puedo nombrar es que unirse al receptor estrogénico cree que puede producir ginecomastia.
Y eso no es así, porque la ginecomastia se produce por un aumento del tejido mamario y en el tejido mamario solo hay receptores alfa. Entonces, como solo hay receptores alfa, la aldosterona que la beta-aldosterona que es una receptor beta, pues no se puede unir. Entonces no puede producir ginecomastia. Eso lo haría, por ejemplo, un esteroide que aromatice la testosterona, que se pasa a estradiol, y el estradiol sí que se puede unir al receptor alfa. Entonces ahí sí que podría iniciarse un proceso de ginecomastia. Yo he tomado Mm. durante mucho tiempo la Ixterona. Soy muy fan. Yo reconozco, la aldosterona es una molécula que lleva existiendo muchos años. Lo que pasa es que cuando yo traje el producto a España, por así decirlo, ya estaba en España, lo que pasa es que muy pocas marcas lo tenían. Digamos que fue un boom. O sea, claro, como yo decía, a ver, es un suplemento que te puede ayudar a ganar masa muscular. ¿Sabes? Es un suplemento que sí puede ayudar más muscular porque lo hace por esta vía. Entonces, la gente se volvió loca y hubo los dos bandos. Hubo el bando de, no, no sirve para nada, y el bando de, wow, un suplemento que ayuda a ganar masa muscular. Entonces, como ocurre con los ARMS y con otras sustancias, pues el hecho de que hubiera mucho enfrentamiento hizo que más gente, pues, conociera lo que es la aldosterona, y entonces, pues, más gente la comprara o más gente hablara mal de ella. Y como yo, como divulgador, pues tenía que defender mi postura. Oye, que yo pienso que ayuda a ganar masa muscular porque hay este estudio, hay este estudio, hay este estudio, y lo haría por esta vía, dando una explicación científica de por qué sirve. Y por eso, bueno, pues eso se me conoce un poco por el tema de la aldosterona, como que estoy a favor de la aldosterona. Y vamos, yo sigo defendiendo lo mismo. Puede ayudar a ganar masa muscular, no es un esteroide, pero no tiene efectos secundarios. Y si te lo puedes permitir y lo quieres, pues te puede ayudar. Yo estoy de prueba Muy que me bien. encanta. A mí me ¿Sí? gusta, sí, a mí me gusta. Yo la he tomado mucho tiempo, muchos años además. Desde que salió, creo que hace ya ¿cuánto? 2 años que salió. 2 años y medio, o sí, 2 años y Por poco. ahí, yo la llevo tomando bastante y a mí no sé, a lo mejor es mental mi caso, pero vamos, que a mí me gusta un montón. Yo la tomo, Alessandra la toma y creo que mi hermana también la toma. O sea, que nosotros por nuestra parte también. Es eso, yo también creo que muchas cosas son mental. Y si te hace bien aquí, pues, ¿por qué no? ¿Sabes? Y tenemos una última pregunta que la queremos dejar un poco abierta para ti, que es los Ujú. peores mitos o el peor mito, si quieres resumir a uno, el peor mito que has escuchado. Buah, a ver, yo creo que recuerdo hace unos años, si mi padre me escucha se va a acordar de mí, que mi familia era muy anti suplementos, tanto mi padre como mi madre. Estaban separados, pero ambos eran anti suplementos. Y yo me acuerdo que hice un viaje con mi padre a Madrid por un tema de salud de él, y a la vuelta, cuando volvíamos en coche, me vio haciéndome un batido, porque claro, yo qué sé, no habíamos cenado, no había merendado y me apetecía, ¿sabes? Era la hora de cenar y no tenía nada para comer y tenía un batido de proteína y me estaba haciendo un batido, me lo empecé a preparar y recuerdo que me habló de forma despectiva. Es que siempre te tienes que estar tomando batidos de proteínas, es que no hace falta que tomes eso. Y yo, papá, es proteína nada más. Y dice, ya, pero ¿por qué tienes que andar con polvos ahí? Si eso es malo para tu salud, es malo para tu riñón. Y yo pensando, joder, llegará un día, y le dije, me hizo sentirme mal y dije, llegará un día que voy a intentar conseguir que se cambie ese prejuicio que tiene la gente en la sociedad, porque la proteína no es mala y vosotros creéis que sí, y yo voy a demostrar que esto no es cierto. O sea, que al revés, que la proteína puede ser buena para tu salud. Y me acuerdo que se lo dije con una lágrima en el ojo, y entonces, pues, yo creo que desde siempre me ha molestado el hecho de que la gente, por ejemplo, con el tema de las proteínas, lo asocie con algo negativo, con algo que te va a dañar la salud, cuando puede ser, o sea, es un suplemento muy seguro. O sea, es un macronutriente, es que no deja de ser proteína de suero o de leche, o sea, que es una parte de la leche, no deja de ser eso, Comida. una parte de la leche. Y tomas leche a diario, tomas leche a diario con tu café o con tu colacao y no pasa nada. Y te tomas un batido de proteína de suero de leche y entonces te estás dañando los riñones. Pues eso a mí me molestaba mucho, me dolía, y me acuerdo que fue una de mis motivaciones, por ejemplo, eso, demostrar, divulgar, enseñar a la gente de, oye, que no, que ¿por qué el mundo del gimnasio está tan mal visto? ¿Por qué? También una frase que me dijo mi madre, o sea, cuando yo empecé a divulgar en tema en redes sociales en 2020, me decía, eres muy pesado por Instagram, siempre estás hablando de proteínas, de suplementos, eso solo te interesa a ti y a 4 musculitos sin cerebro. ¿Sabes? Que en tu casa te digan eso,
es en plan, joder, pues me dolió mucho y dije, bueno, pues no te preocupes que ahora mismo tengo 1.500 seguidores, pero cuando llega a 20.000 te diré, y aparte se lo dije así, cuando llega a 20.000 te lo recordaré. Y, y me acuerdo que cuando llegué a 20.000, que fue hace ya 2 años, 1 año y medio así, le dije, mamá, ¿te acuerdas cuando me decías que lo que hacía yo no le interesaba a nadie, a 4 musculitos sin cerebro? Bueno, pues tu hijo, a ver, músculo tampoco es que esté fuertísimo, pero algo de músculo tengo y cerebro creo que también tengo, porque no sé cuántos hijos de tus amigos o de tus amigas tienen un doctorado, porque si hay alguno que tenga un doctorado, pues oye, bien por él, pero creo que de todas las personas que conoces, nadie tiene más estudios que yo y tampoco hay mucha gente de tus amigos que sea más fuerte que yo. Entonces, bueno, pues lo de musculito sin cerebro es algo que también me molesta bastante. Claro, claro. Bueno, Yo, a ver, por suerte, mi familia es bastante joven, mi madre es una persona muy joven, me tuvo con 19 años y desde que empecé yo en el mundo del gimnasio, ella empezó conmigo, tanto dieta, entrenamiento, todo. Mi madre es un espectáculo, o sea, y a día de hoy pues toma más proteína que yo y yo creo que conforme pase el tiempo la gente va a ver, con las generaciones, ¿no? Van a ver que es totalmente normal y que no hay nada oscuro en el gimnasio, no tiene nada de malo. claro, ya has aportado un Sí. montón para este mundillo y seguro, pero seguro lo tenemos claro, Sara y yo, que vas a aportar mucho más todavía. Ya eres un referente para mucha gente en el mundillo, creo que mucha gente pues te ve y aprende de ti y además les motiva no solo en el gimnasio, también a aprender un poco qué está pasando, por qué está pasando, y eso también es muy importante, porque creo que vamos poco a poco quitando el musculito sin cerebro, ¿sabes? Que tiene la gente Sí. que tiene la gente que va al gimnasio, básicamente. Sí que es cierto que la vieja escuela, por así decirlo, la gente antiguamente cuando iba al gimnasio, pues muchos de ellos, pues a lo mejor por suerte o por desgracia no tenían formación académica o lo que sea, pero ahora cada vez, cuanto más nivel académico tienes, más te das cuenta de la importancia, ya no de ponerte fuerte, pero sí de tener, digamos, buena salud, de tener algo de masa muscular que te puede, pues eso, de un bajo porcentaje graso, o sea, estas cosas yo creo que a medida que tienes más formación te das cuenta de lo importante que es. Claro. Hemos cerrado todas las preguntas así más interesantes que te queríamos hacer y nos has inundado con información súper valiosa. Tengo aquí un lápiz y un papel y luego me he apuntado cosas que quiero mirar y tal que has dicho, pero sí, súper guay y muchas gracias por venir, por dedicarnos este ratito y nos vemos por Instagram con tu contenido y con tus reels y con tu todo, que tengo ahí varias cosas guardadas en tus reels para que ha habido momentos que no he podido escucharlo bien para verlo después y te lo agradecemos un montón. Nos aportas muchísimo, de verdad. Y si no seguís a Adrián, ya tenéis aquí abajo para seguirle, que vamos, os va a encantar. Muchas Claro que sí. gracias. Muchísimas gracias por invitarme, yo me lo he pasado genial y bueno, siempre que hablo de temas de nutrición, de suplementación, la gente me suele decir que se me nota, que me gusta, o sea, que hablo mucho, que soy muy hablador, yo siempre digo, yo soy un pesado, o sea, yo si quiero no me caigo bajo el agua, pero en plan, hablar de lo que me gusta es como, me encanta, o sea, puedo pasarme horas y siempre que queráis, pues eso, hacer otro podcast de lo que sea, pues podéis estar conmigo, me lo decís y lo cuadramos. Muy bien, Perfecto. perfecto, Adrián. Nos vemos por Gracias. Instagram.